Hola, mi nombre es Mariela Vilotas y voy a pasar a presentarle en esta serie de videos el trabajo que realizamos con Fausto Baritoli, en el que aplicamos el uso de variables instrumentales para estimar el efecto de la educación en el salario en la Argentina. Em, Como principal objetivo de este trabajo, nos propusimos introducir el problema de la endogeneidad en el modelo de regresión lineal y su resolución mediante la implementación de variables instrumentales. Además, luego de una breve reseña teórica, utilizaremos un ejemplo aplicado en el cual estimaremos el salario en función de la educación utilizando mínimos cuadrados ordinarios. Además, utilizaremos las variables exógenas de educación del padre y habitantes por ambiente como instrumentos de la educación para estimar el salario mediante el método de mínimos cuadrados en 2 etapas y compararemos la capacidad explicativa entre los modelos y verificaremos el cumplimiento de los supuestos. Ahora bien, el problema que abordaremos en esta clase es el de la endogeneidad de los predictores de la regresión. Es un problema común en muchas áreas de la economía aplicada, ya que dependen en gran medida de datos observacionales. Ahora bien, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de endogeneidad? Básicamente nos referimos a una situación en la cual una o más variables dentro de un modelo están correlacionadas con el término del error. Las causas por las cuales se puede dar esto es por errores en las covariables de regresión, ya sea por errores en la medición o en el muestreo, por simultaneidad entre el predictor y la variable resultado. Esto, por ejemplo, ocurre en, digamos, la determinación de precios en base a la oferta y la demanda, ya que la demanda va a estar relacionada con el precio, pero a su vez el precio también va a estar determinado por la demanda. Además, otro caso por el cual se puede dar la endogeneidad es por la presencia de variables confundidoras omitidas. En este caso, ya sea porque la variable se desconoce o porque no se puede medir, eh, es, se genera la endogeneidad. Bueno, en todos estos casos, todo esto lleva a que la estimación de los estimadores para los mínimos cuadrados ordinarios sean sesgados e inconsistentes. Entonces, una, digamos, de las maneras de resolver esto es utilizar lo que se denominan variables instrumentales o simplemente instrumentos. Estas variables son variables adicionales que se utilizan para abordar el problema de la endogeneidad en los modelos de regresión. Acá, si planteamos el modelo de regresión lineal simple, vemos si la covarianza entre X, que es la variable explicativa, y U, que es el error, es distinta de 0. Esto quiere decir que X está relacionada con el error y por lo tanto X es una variable endógena. Entonces, una manera de resolver esta endogeneidad es mediante la utilización de un instrumento Z, ¿sí? A través del cual vamos a estimar X y por el método de mínimos cuadrados en 2 etapas, que ya mostraremos más adelante, llegaremos a una resolución del problema de la endogeneidad. Ahora bien, los instrumentos tienen que cumplir con ciertos supuestos. Uno de ellos es la exogeneidad, es decir, que el instrumento no tiene que estar correlacionado con el término del error. Es decir, que la covarianza entre Z y U tiene que ser igual a 0. Este supuesto no se puede calcular y se asume como válido en base a los conocimientos teóricos. Después, el otro supuesto es el de relevancia del instrumento, que es decir, que el instrumento tiene que estar correlacionado
positiva o negativamente con la covariable x. Es decir, que la covarianza entre z y x tiene que ser distinta de cero. Este supuesto sí se puede testear mediante un test de correlación o mediante la regresión lineal simple. Y en base a la correlación, si es que estaremos en presencia de un instrumento fuerte, si la correlación es alta, o un instrumento débil, si la correlación es baja. Esto ya veremos la importancia más adelante. Eh, Como les dije anteriormente, para implementar las variables instrumentales se utiliza el método de mínimos cuadrados en dos etapas. En la primera etapa se utiliza a la variable instrumental z para estimar la variable endógena. O sea, acá tenemos a z, lo utilizamos para estimar la variable endógena. Z tiene que cumplir con los supuestos que antes mencionaba, ¿sí? Ahora, con la variable x estimada en función de z, pasamos a la segunda etapa en la cual se reemplaza la variable independiente endógena por los valores ajustados en la primera etapa. Entonces, eh, esta x que aplicamos acá en la segunda etapa es la x estimada en la primera etapa. Entonces, para obtener el estimador de beta 1 en el contexto de las variables instrumentales, partiendo de la ecuación general de la regresión, ¿sí? De la regresión simple, podemos definir a beta 1 en términos de las covarianzas poblacionales. Entonces, la covariable entre z e i es igual a beta 1 por la covarianza, perdón, entre z e i es igual a beta 1 por la covarianza entre z y x más la covarianza entre z y el error u. Entonces, dados los supuestos que hemos planteado, podemos llegar a que beta 1 es igual a la covarianza entre z y dividido la covarianza entre z y x. Y de esta manera obtenemos al estimador beta 1, que es un estimador consistente mientras se cumplan los supuestos del instrumento, pero que no es un estimador insesgado, ya que en muestras pequeñas puede tener un sesgo sustancial. Bueno, entonces, para realizar inferencias, o sea, para estimar intervalos de confianza y poder realizar test de hipótesis, calculamos la varianza del estimador beta 1 bajo el supuesto de homocedasticidad, expresado esta vez de manera condicional en z, en el instrumento, pero no en x, en la variable independiente. Entonces, mediante una serie de cálculos, se llega al estimador asintótico de la varianza de beta 1, que es el siguiente, el cual se define como la varianza del error dividido la suma total de los cuadrados de x por el r cuadrado de la regresión entre x y el instrumento z. O sea, la regresión en la primera etapa. Esto nos lleva a algo importante, que es que cuanto mayor es la correlación entre X y Z, es decir, cuanto eh, em, el instrumento es más fuerte, menor es la varianza de beta 1. Y por el contrario, cuanto menor es la correlación entre X y Z, es decir, cuando estamos en presencia de un instrumento débil, la varianza de beta 1 es mayor. Ahora les quería contar un poco qué pasa con el R cuadrado en el contexto de las variables instrumentales. Y lo que tenemos que tener en cuenta es que en este contexto la varianza de I
no se puede descomponer en los dos componentes independientes, que son la suma de los cuadrados de los errores y la suma de los cuadrados de la regresión. Entonces, en este contexto, carece de interpretación natural el R cuadrado y no es el porcentaje de la variación explicada como ocurre en el método de mínimos cuadrados ordinarios. Lo que hay que tener en cuenta es que no se tiene como objetivo la maximización del R cuadrado cuando aplicamos estos métodos, sino que el objetivo es obtener estimadores consistentes e insesgados. Entonces,